Un año más, Naufragio ha organizado un recital de idiomas y de acentos a fin de que la poesía sea protagonista en nuestras actividades. Y es que este recital nació para celebrar el Día de la Poesía, el 21 de marzo, fecha bastante alejada, por no decir en los antípodas del calendario, pero que por diversos motivos hemos retrasado hasta el otoño. Además, siempre es tiempo para la poesía, y el otoño especialmente. Estos años hemos estado cantando, sin saberlo, aquello de la canción de otoño en primavera. En tantos climas, en tantas tierras siempre son, si no pretextos de mi rima, fantasmas de mi corazón. Ahora toca evocar la primavera en el otoño, sin olvidar que es antesala del invierno, que los días duran menos y que, como apuntó el poeta japonés Shiki, hay que servirse de la luz que generosamente se nos da. Tomo seba, hinichi kara nashi, aquí no cure. Encendida mi lámpara, es bien tenue su luz, al ocaso otoñal. Cambien lo referente a la luz por la poesía, entonces hallarán el sentido de que estemos aquí. Comencemos. En primer lugar, pues a Manuel Delgado, que nos va a acompañar con la guitarra en varias de las lecturas. Y llamo que me acompañan a la mesa, pues con Conrado Castilla y Asensi Budia. Adelante. Conrado Castilla, de Pozo Blanco, autor de los libros Tres esquinas y una más, y El tiempo que va y viene, nos va a leer en francés. El francés que es hablado por más de 270 millones de hablantes, no solamente en Francia y los territorios que dependen de este país, sino que además está presente en los 5 continentes. Conrado, cuando quieras. No voy a leer poesía, voy a leer un capítulo de una de las obras cumbres de la narrativa francesa que es El Principito, entonces en su país. El texto, lo que voy a explicar primero de qué va y luego, si os parece, lo leo. El Principito va visitando diversos planetas y llega a uno donde se encuentra un geógrafo, el cual le dice que él ignora si existen ríos, montañas o mares en su planeta, puesto que él lo que hace es recopilar los datos que los exploradores le dan. Una vez que le dan esos datos, los comprueba su moralidad y que no es bebedor, que no es un borracho, y anota esos datos en sus libros. Luego le pide al Principito que le describa su planeta, y este le dice que su planeta es muy pequeño, en el que solo hay tres volcanes, 2 encendidos y 1 apagado y una flor. El geógrafo le dice que solo puede anotar los volcanes porque la flor es efímera, y eso hace que se entristezca al Principito porque él dice, ¿por qué es efímera? Efímera significa que está próxima a desaparecer. Eso le entristece mucho y aunque duda si regresar a su planeta, finalmente le pide al geógrafo que le recomiende un planeta para visitar y este le recomienda que visite la Tierra, el planeta Tierra. Dice así: La sixième planète était une planète une fois plus vaste. Elle est habitée par un vieux monsieur qui écrivait de notre livre. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince assis sur la table et souffle un peu. Il avait déjà ton modèle. D'où viens-tu, lui dit le vieux monsieur. Quel est ce gros livre, dit le petit prince. Que fais-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur les planètes du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète si majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était dessus. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes, et des fleuves, et des déserts. Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes un géographe? C'est ça, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Je n'ai pas le géographe qui va faire des comptes de villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un lui paraissent intéressants,
les géographes fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans le livre de géographie et aussi un explorateur qui va réussir. Pourquoi ça? Fit le Petit Prince. Parce que les civrognes vont doubler. Alors, les géographes noteraient des montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le Petit Prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, à la moralité de l'explorateur, par exemple, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est très compliqué. Mais on nécessite de l'explorateur qui fournisse des preuves. Les géographes sont dans ce livre. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire toute la planète. Alors, tu te regardes les géographes. Oh, chez moi, dit le Petit Prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, des volcans en activité et un volcan en terre. Mais on ne sait jamais, dit les géographes. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit les géographes. Pourquoi ça? C'est le plus joli, parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographes, dit les géographes, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans étaient prêts à se réveiller, interrompit le petit point. Qu'est-ce que signifie éphémère? Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit Prince qui, dans sa vie, n'avait renoncé à une question. Une fois qu'il avait posé. Ça signifiait qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine, bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le Petit Prince. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée tout seul chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demandit la planète Terre. Lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le Petit Prince s'enfuit sans germe à sa fleur. Merci. Sensi Budia, nuestra directora ejecutiva, Masida Lucena y poeta finalista de Oncopoética, va a leer en italiano, un idioma con más de 70 millones de hablantes y que se habla principalmente en Italia y en Suiza, y que se puede encontrar en Europa, América, África y Oceanía. Va a leer un texto de Primo Levi, autor de Si esto es hombre, una de las obras fundamentales más importantes sobre el Holocausto del siglo XX. Den la palabra. Muchas gracias, Ana. Me gustaría primero comentar una cosita, y bueno, son unas palabras de agradecimiento a Manuel Guerrero porque ha querido que este año, a pesar de que solíamos celebrar nuestro recital de idiomas por la fecha de marzo, abril, por el Día de la Poesía, pues hemos tenido un año muy movidito porque con esta actividad ya sumamos 39 actividades, son muchas. El año pasado cerramos el año con 25 y pues quiero agradecerle que haya mostrado el interés para llevar a cabo este recital un año más, una edición más. Y bueno, ya también algo más cómico, agradecer a la única persona del público que no pertenece a la asociación. Gracias por ese esfuerzo. Un uomo. Primo Levi. Voi, che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi, che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una grana d'inverno. Meditate che questo è stato, ricomando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi.
ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati toccano il viso da voi. Y ahora leo la traducción que, bueno, he cogido la traducción que aparece en la edición del texto de la obra, pero le he añadido unos matices míos que consideraba que iban allegando un poco. Dice: vosotros que vivís seguros en vuestras caldeadas casas, las que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, pensad, preguntaos si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si esta es una mujer sin cabello ni nombre, ni fuerza alguna para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rana en invierno. Sabed que esto ha sucedido. Yo os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestro corazón al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite y vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Ahora pido que me acompañe a la mesa Luis Ángel Ruiz, por favor. Luis Ángel, que nació en Alba de Serrato, Palencia, y autor, entre otros títulos, de Cines de Cristal, 21 noches desde abril. Era en el acento del español del norte peninsular. Tuya la palabra. Muchas gracias, Manuel. Voy a leer un poema de un poeta castellano palentino que hace alusión a la tierra de Palencia, del sur, del Valle del Cerrado. Tiene mis mismos apellidos, pero no soy yo. Es un primo mío, pero por lo visto todo queda en familia, como aquí, que somos una gran familia que ama la poesía y que nos aúna y nos hermana. El título es A la conquista de lo deseado. Aquí la soledad se va cambiando en tierra de palomas y perdices, horizontal y quebradiza, tierra seca de cárcavos meditabundos, valles dormidos, páramos sedientos, tierra de polvo y de ceniza ardiente, espinos solitarios, lindes viejas, cauces sin luz y encinas sin alivio. Aquí la soledad va de camino, acompaña a los ojos desde el alba, guardando que del viento se lastimen, y todo cuanto ven se pierde lejos. Más allá del cerral, donde las sombras acarician las noches desgranadas. Aquí la soledad es la distancia del tacto, la vigilia de los robles, el silencio roído de la espera, la locura del cielo transformado en gemido silente de la voz, cuando el tiempo es un muro en la mirada. Pero no todo es soledad en esta tierra, después de tu aroma, de tu aromada brisa, cuando el sol coronaba la presencia matinal recorriendo tu figura. Aquí la soledad tiene otro vuelo, alto como el amor de las estrellas, que luchan en las órbitas celestes a la conquista de lo deseado. Muchas gracias. Una explicación, porque hay unas palabras que son propias de aquella tierra, por ejemplo, cerral. El cerral es la línea que divide la verticalidad de un cerro con la horizontalidad, eso es el cerral. Y no sé si aquí se utilizará mucho la palabra cárcava. La cárcava es como un pequeño valle que hace un riachuelo o un arroyo menor. Eso es una cárcava. Es también un vocabulario propio
de una tierra. He leído este poema porque aúna la esencia de un paisaje que siempre tiene algo que ver con el lenguaje y el vocabulario específico de esa zona de Palencia. Así que muchas gracias por poner vuestra atención. Manuel, gracias. Bueno, como hemos escuchado a Luis Ángel, él ha leído en español, ¿no? Que mañana, como es el 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad y por lo tanto de la lengua española también. Con más de 510 millones de hablantes repartidos por todos los continentes, su principal número está en Hispanoamérica. Y como representante de Hispanoamérica, pues teníamos a Vicky Morandeira, que le ha surgido un contratiempo, una pequeña enfermedad, y no ha podido asistir. Pero nos ha enviado un vídeo en el que lee lo que pensaba leer, unos poemas de Elsa Bornemann. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Voy a leerles 3 poesías de Elsa Bornemann, que nació en 1952 y falleció en el 2013. Es una escritora, poetisa, profesora de literatura, que nació en Buenos Aires y también falleció allí. Voy a leerles Cuando yo cierro los ojos, Puentes y Yo. Cuando yo cierro los ojos. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Quedan quietas las paredes? ¿No se mueven? ¿Dónde va la luz que estaba yo mirando? ¿Se mete por mis bolsillos disparando? ¿Dónde va toda mi casa si me duermo? ¿Sigue igual o no? ¿Qué pasa? No me acuerdo. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Pueden quedarse las cosas? Dime, ¿pueden? Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles, de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno. Esta poesía también es de Elsa Bornemann y se llama Yo. Yo, el desvergonzado, travieso, alocado, que por ti me atrevo y todo lo pruebo, magia, equilibrismo y malabarismo, que bailo con zancos o salto los bancos, que ensayo piruetas con mi bicicleta o ando de cabeza con las piernas tiesas, que hasta disfrazado paso por tu lado para que me mires, para que suspires, que todo lo consigue. No me animo, hermosa, a hacer una cosa, la más sencillita, tan dulce y bonita como tu mirada. Pichoncito de hada. Ah, que tengo miedo, que no puedo decirte un sincero, te quiero. Y bueno, vamos a seguir con los vídeos porque ahora es el turno de Eva Moure, que reside ahora mismo en Suecia. Y una vez que, como siempre se hace, se invita a todas las personas de la asociación a participar en este recital, pues ella quería estar presente, pero claro, la lejanía se lo impedía. Así que le ofrecí que enviara un vídeo, o miento, ella se ofreció con un vídeo a participar. Bueno, Eva Moure es una joven lucentina que, como he dicho, reside actualmente en Suecia. Su primer texto literario ha aparecido en nuestra revista Segón y nos va a recitar en sueco, un idioma con 9,2 millones de hablantes que se habla principalmente allí en Suecia y también en Finlandia. Hola, soy Eva y desde Suecia voy a leer un poema del premio Nobel sueco Thomas Tranströmer, titulado 1020, que habla del frío, sí, 1020. Ett blåsken strömmar ut från mina kläder. 1020. Hola, soy Eva y desde Suecia voy a leer un poema del premio Nobel sueco Thomas Tranströmer, titulado 1020, que habla del frío que se vive aquí. 1020. Ett blåsken strömmar ut från mina kläder. 1020. Klirrande tamburiner avis. Jag sluter ögonen. Det finns en ljudlös. Det finns en spricka där duda smugglar över gränsen. La traducción sería solsticio. Mi ropa irradia un resplandor azul. Solsticio de invierno.
tintineantes panderetas de hielo. Cierro los ojos. Hay un mundo sordo, hay una grieta, por la que los muertos traspasan la frontera. Un aplauso para Eva y para mí. Bueno, desconectamos ahora mismo y ahora pues seguimos con los que aquí estamos presentes. Llamo a la mesa a María Amor Pérez y a Santiago Moure, por favor. María Amor Pérez, de Lucena, profesora en un centro de adultos de Estepa, lo va a leer en portugués el poeta Nuno Judici, poeta actual, autor de Lira de Líquen y Meditación sobre ruinas. El portugués es hablado por unos 270 millones de hablantes en Europa, América y África. ¿Me queda? Vale, pues yo voy a leer un poema que me gusta mucho, se llama Principios. El portugués es un idioma que estoy aprendiendo ahora recientemente, yo intentaré hacerlo lo mejor posible, pero espero que os guste. Dice así: podíamos saber un pouco máis da morte, mas não seria isso que nos faria ter vontade de morrer mais depressa. Podíamos saber un pouco máis da vida. Talvez não precisássemos de viver tanto, quando só é que é preciso é saber que temos de viver. Podíamos saber um pouco mais do amor, mas não seria isso que nos faria deixar de amar, ao saber exatamente o que é o amor, ou amar mais ainda ao descobrir que, mesmo assim, nada sabemos do amor. Y ahora lo voy a traducir. Podríamos saber un poco más de la muerte, pero no sería eso lo que nos haría desear morir más deprisa. Podríamos saber un poco más de la vida. Tal vez no necesitaríamos vivir tanto, cuando solo se necesita saber que debemos vivir. Podríamos saber un poco más del amor, pero no sería eso lo que nos haría dejar de amar, al saber claramente lo que es el amor, o amar más todavía al descubrir que, aún así, nada sabemos del amor. Santiago Moure, nació en Santiago de Compostela, es un autor de larga trayectoria que tiene en la revista Saigón su principal medio de expresión. Era el gallego, que ha hablado por unos 2.400.000 hablantes únicamente en España, Galicia, parte de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Gracias. Este año se cumplen 80 años del asesinato de Federico García Lorca, un genio de la literatura que dejó para nuestro disfrute una ingente obra que comprende poesía y obras de teatro. De este último seguro que todos conocemos La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre, por poner dos ejemplos. En cuanto a poesía, quien no conoce Poeta en Nueva York, Poeta del Cantejondo o Romancero Vital. Sin embargo, yo traigo para leer un poema de Federico escrito en gallego de una pequeña obra escrita entre 1932 y 1934. Se trata de 6 poemas gallegos. Estos 6 poemas son Madrigal a Cidade de Santiago, Romance da Nosa Señora da Barca, Cántiga do Neno da Tenda, Nocturno do Adolescente Morto y Canción de Cuna para Rosalía de Castro, morta. Y Danza de la Luna en Santiago, Danza de la Luna en Santiago. El que voy a leer es este último, el titulado Danza de la Luna en Santiago, y escucharán que a lo largo del mismo se repite muchas veces un verso que dice en la Quintana de los Muertos, en la Quintana de los Muertos. La Quintana de los Muertos es una parte de las dos en que está dividida por una escalinata, la Plaza de las Platerías, plaza a la que mira la fachada sur de la Catedral de Santiago. La parte alta de la plaza se denomina Quintana de los Vivos y la parte inferior Quintana de los Muertos, donde hubo un tiempo allí un cementerio, de ahí el nombre. Danza da Lúa en Santiago. Fita que el branco galán, olla sul transido corpo, e a lúa que baila na Quintana dos Muertos. Fitas el corpo transido, negro de somas e lobos. Nai, a lúa está bailando na Quintana dos Muertos. Quen fire potro de pedra, na mesma porta do sol. E a lúa, na Quintana dos Mortos. Quen fita meus grises vidres, cheos de nubes seus ollos. E a lúa, na Quintana dos Mortos. Déixame morrer no leito, soñando con flores de ouro. Nai, a lúa está bailando na Quintana dos Mortos. Ai filla, do amo seu,
volvome branca de pronto, non é o ar, é a triste lúa na quintana dos mortos. Quen brúa co este xemido, de inmenso boido en Ancón? Nai, é a lúa, coronada de toxos, que baila, e baila, e baila na quintana dos mortos. E la traducción: mira aquel blanco galán, mira su transido cuerpo, es la luna que baila en la quintana de los muertos. Mira su cuerpo transido negro de surcos y lobos. Madre, la luna está bailando en la quintana de los muertos. ¿Quién hiere un potro de piedra a la puerta de sus sueños? Es la luna en la quintana de los muertos. ¿Quién mira mis grises vidrios llenos de luz de sus ojos? Es la luna en la quintana de los muertos. Déjame morir en el lecho, soñando con flores de oro. Madre, la luna está bailando en la quintana de los muertos. La hija, el aire del cielo me volvió blanca de pronto. No es el aire, es la triste luna en la quintana de los muertos. ¿Quién brama con este gemido de inmenso buey melancólico? Madre, es la luna con horadas de ojos, que baila y baila y baila en la quintana de los muertos. Ahora es el turno de José Moreno y de Beatriz González, los que llaman a la misa. José Moreno, nacido en Cabra, leerá en latín. Él es el autor del puzzle y ha logrado el 9º premio Saigón de microrelatos. El latín es la madre de varias lenguas europeas, como el español, el francés, el portugués, entre otras, que hemos escuchado aquí. Además de dejar su huella en otras, como el inglés o el alemán. Él va a leer un poema de Catulo. ¿En qué? Empiezo con él. Vivamos nella Alesia, actuamenos. Rumorosque senum severiorum omnes unius aestimemus asis. Soles occidere et redige possum. Nobis, cum senior otilis brevis lux. Nox est perpetua una dormienda. Dami basio mille. Den decentum. Den mille altera. Den secunda centum. Dende usque altera mille. Den decentum. Den cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa, nesciamus, aumetismalus inibere posse, cum tantum esciam evasiorum. Y la traducción sería más o menos así. Vivamos, querida Alesia, y amémonos, y que las habladurías de los viejos puritanos nos importen todas en medio. Los soles pueden salir y ponerse. Nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, tendremos que vivir una noche sin fin. Dame 1000 versos, después 100, luego otros 1000, luego 100 más, después otros 1000, después otra vez 100. Luego, cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta para ignorarla y para que ningún malvado pueda dañarnos, cuando sepa que fueron tantos nuestros besos. Beatriz González, de Cabra, una joven estudiante de ESO que ya ha publicado en varios libros de diputación y también en nuestra revista Saigón. Nos ofrece un poema original de su firma en 3 lenguas, ¿no es así? Sí. Genial. Thinking about life, thinking about how can the sun make the moon shine, thinking why the destiny made you appear one day. Y me hizo enamorarme de tus preciosos ojos azules, que parecen dos Neptunos que hacen sacar una sonrisa cualquiera. Y tu sonrisa, aquella que parece una media luna, expuesta como naturalmente en mitad del firmamento que amanece. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette ouragan qui grandit dans mon intérieur et bouge avec des fermes veines, empêchant que le sang ne arrive et reste seulement dans mon cœur, me faisant chavirer dans une grande confusion. Ahora es el turno del inglés, hablado por unos 580
8 millones de hablantes en países de los 5 continentes, también es aprendido obligatoriamente en varios países del sistema educativo. Para ello, Manuel Delgado, de Lucena, amante del teatro, músico, amateur y gran activista cultural de la mano de Naufragio, les tiene la palabra. Gracias, Manuel. Bueno, yo he tenido la suerte de pasar un fin de semana en Madrid y me he comprado de la Feria del Libro Antiguo una edición bilingüe de los poemas de Edgar Allan Poe y no quería dejarlo pasar. Así que voy a leer un fragmento del cuento. Lo voy a leer solamente en inglés, los subtítulos están ahí arriba, esto es un experimento, si no cuadra, pues lo sentimos mucho. A ver, tú le dices. Once upon a midnight dreary, while I pondered quick and wary, open here I flung the shutter, when with many a flit and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least of obeisance made he, not a minute stop or stayed he, but with mine of lord or lady, perched above my chamber door. Perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the great stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, do, I said, art sure not craven, ghastly, grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marvel this ungainly thought to hear discourse so plainly, though it answer little meaning, little relevance bore, for we cannot help agreeing that not living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door. Bird or beast upon the sculptor burst above his chamber door with such a name as nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid burst, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did pour, nothing farther than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than matter. Other friends have flown before, the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. Startled, this stillness broken by reply so aptly spoken, doubtless, said I. What it utters, it's only one's talk and talk, caught from some unhappy master who a merciful disaster followed fast and followed faster till his sons one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore of never, nevermore. But the raven, still beguiling all my fancy into smiling, straight I willed a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then, upon the velvet skin sinking, I took myself to link him, fancy into fancy, thinking what this ominous bird of jaw, what this grim and gamely, ghastly gun and ominous bird of jaw meant in croaking nevermore. This I sat, engaged in guessing, but no syllable expressing to the foe whose fiery eyes now borne into my bosom's core. This I sat divining, with my head at ease reclining on the cushion's velvet lining, and the lamplight glowed of hair, but whose velvet violet lining, with the lamplight gloating of hair, she shall press nevermore. Then, though yet grow denser, perfume from a unseen censer, sown by seraphim whose footfalls tinkle on the floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee, respite and repent from my memories of Lenore. Quaff, oh quaff this skin nepenthe and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether tempest sent, or whether tempest tossed thee here ashore, desolate shell and undaunted on this desert land enchanted, on this home by horror hunted, tell me truly, I implore, is there power in Gillette? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bend above us,
by that God we both adore. Tell thee so with sorrow leaden ear, within the distant Eden, it shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word or sign of parting, bird or friend, I shriek, upstarting. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. With my loneliness unbroken, quit the bust above my door. Take thy beak from off my heart, and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never fleeting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door. And his eyes are all the seeming of a demon that is dreaming. The lamplight of hell in streaming throws his shadows on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the orb, shall be lifted never more. Thank you. ¿Sí puedo decir una cosa? Sí, claro. Bueno, el día 31 tenemos un recital de cuentos de terror. Un pequeño adelanto. Spoiler, no, por Dios. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este recital. Tengo que dar los agradecimientos a la Concejalía de Juventud, a la Biblioteca de Lucena y sobre todo a Manuel Delgado por el acompañamiento musical y para que pido un último aplauso.